¿Qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 5. Espero que estén muy bien. Seguimos hablando sobre álgebra 2, lo cual estamos viendo muchos temas correlacionados a el funcionamiento de coordenadas polares. Vamos a iniciar el día de hoy con coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, trayectorias en el espacio tridimensional, curvas tridimensionales y vamos a concluir sobre la importancia del análisis tridimensional. Como observamos, los temas del día de hoy son más enfocados a los cuadros cartesianos en la forma de medición sobre algún espacio muestral, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar. Me permiten un momento, voy a compartirles pantalla. Muy bien, estamos por acá. Muy bien, cápsula número 5, geometría 2, ¿vale? Vamos a iniciar. Pues ya sabemos el objetivo de la materia. Ahora vamos a iniciar sobre las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Son un sistema de referencia bidimensional que representa la posición de un punto mediante a un radio y un ángulo, en su caso, ángulo C. El radio indica la distancia del punto de origen mientras que el ángulo señala la dirección medida desde el eje horizontal positivo. Este sistema es especialmente útil para describir curvas circulares, espirales y movimientos angulares. A diferencia del sistema cartesiano, las coordenadas polares simplifican la representación de figuras donde el radio cambia en función del ángulo, facilitando el análisis matemático. Como observamos aquí, vamos a estar utilizando mucho radio sobre la dimensión del cálculo, implementando ángulos, en su caso, constantes o literales, que son x y y, con una fórmula general que va a ser x cuadrado es igual a y cuadrada es igual a radio al cuadrado, donde el ángulo es la tangente de -1, en paréntesis, y entre x. Aquí vamos a estar viendo algunas de esas coordenadas, ¿vale? Nos vamos a saltar a la parte de la explicación teórica de las coordenadas cilíndricas, que dice que las coordenadas cilíndricas son una extensión de las coordenadas polares al espacio tridimensional. Un punto se representa mediante tres valores, R, 0, Z, donde R y 0 describen la posición en el plano horizontal y Z el origen de altura respecto al plano. Creo que ya hemos hablado sobre el cómo se representan todas estas tridimensiones. Regularmente conocemos X y Y, o a veces en su caso X perdón, Z y X, etcétera, ¿no? Una literal extra va a ayudar a calcular la altura, y es lo que hemos estado hablando. Cuando hablamos de un sistema tridimensional, vamos a hablar en altura, ya no es 2D, vamos a hablar ahora a un 3D o algo un poco más especificado, donde vamos a calcular alturas, lo cual en esta parte entra este nuevo ángulo, perdón, este nuevo literal, que en su caso se va a calcular de otra manera o se va a tomar en cuenta para expresar alguna simplificación. En coordenadas cilíndricas puedo yo expresarles, chicos, que estuvimos trabajando sobre por ahí les comentaba que tengo una especialización en corrosión, área de prevención de corrosión, lo cual ensamblazábamos luego con ollas industriales, lo cual colocábamos arena. Las arenas ayudan a limpiar las ollas industriales, lo cual hacen que se quite la corrosión o en su caso la limpieza se sea un poquito más constantes. Cuando hacíamos el cálculo de qué áreas eran las más afectadas o donde habían algunas especificaciones exactas de que era importante no dar eh, tanta limpieza de ese área, cuando pasaba que podría tirarse algún líquido penetrante o haya reparado alguna parte de esa olla, parte que nosotros al hacer la inspección o el trabajo éramos muy detallados a que esa zona teníamos que dar sí la limpieza, pero no tan rígida porque tenía afectaciones, ¿no? Lo cual eso nos ayudó a seguirlo elaborando o progresando para no tener ninguna descripción. Ese sistema se utiliza ampliamente en ingeniería física para representar objetos de simetría circular como tubos, columnas, ejes y coordenadas cilíndricas. Facilitan el análisis de superficies y trayectorias que se mantienen alrededor de un eje central.
Coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas describen la posición de un punto en el espacio mediante P, en su caso cero, o en este caso delta. El valor representa la distancia desde el origen, mientras que el ángulo y delta determinan la dirección del punto en el espacio tridimensional. Este sistema es muy útil para análisis de esferas, ondas y con campos tridimensionales. Se emplean como frecuencia en física y astronomía e ingeniería, ya que simplifica el estudio de fenómenos con simetría radial y facilita la representación de superficies curvas en el espacio. Podemos entender que esta parte va empleado a coordenadas esféricas, es decir, algo que se esté calculando de una forma de un círculo, lo cual vamos a estar viendo muchas partes de esta descripción. No sé si alguna vez han visto, n- no, nunca estuve en el estudio de una olla que hacen perdón, se me fue el nombre. En Chernóbil utilizaban ollas industriales, lo cual allí hacían algunos experimentos con químicos. Estas ollas o estos depósitos eran de una forma cilíndrica, lo cual a veces pasaba que tenían penetraciones cuando, no sé si han visto, cuando hay una combinación de elementos químicos, a veces salen espuma. Esta espuma no es residuos, sino que son elementos primordiales de la materia, lo cual a veces son muy contagiosas o en su caso muy peligrosas que pueden penetrar al cuerpo humano y pueden hacerles daños eh, muy graves, al igual de herramientas que están cerca de allí. Les daba este ejemplo porque hace un tiempo nosotros estábamos analizando cómo se hacían las limpiezas de estos equipos industriales, ya que nosotros estamos especializados a hacer en pozos petroleros, lo cual se manejaba el petróleo, uno que otro crudo, etcétera. Pero hablando de elementos químicos como tales, hacer una limpieza de un depósito o de un pozo o olla química era más difícil. Eh, en el estudio que hicimos, en conclusión, no había forma de hacer una limpieza genérica o manual a este tipo de ollas industriales y la única forma era más químicos, en su caso, utilizar ácido muriático para una limpieza completa. Y usted me da ácido, sí, ácido, porque obviamente estos productos o herramientas son diseñadas para aguantar eso y más. ¿Por qué? Porque pues obviamente allí se hacen algunos experimentos químicos muy fuertes, ¿no? Que nos decían que también tienen, después de hacer la limpieza, utilizan algunos recubrimientos o decapantes, lo cual los hacen más fuertes, los mantienen constantemente en esa lucha de no generar alguna otra reacción. Al final de ello viene una esterilización donde hay que evitar que lo que usaste tú para hacer esa limpieza no genere algún conflicto en cuando se vaya a implementar algún elemento químico y haga una reacción. Era muy delicado, jamás tuve, creo que aquí en México no es muy difícil, incluso en Latinoamérica. Es muy difícil escuchar que se puedan hacer esos tipos de pruebas, ¿no? O en su caso, mantenimientos. Muchas veces son en campos o lugares especialistas donde hay que enfocar, ¿no? Y es muy peligroso. Yo recuerdo que esa área en Latinoamérica habían como una o dos, y esa uno o dos solamente eran de pruebas, no eran empresas que se dedicaban a hacer ese tipo de mantenimiento, porque hoy en día se necesita de todos. En el ámbito petrolero, chicos, les comparto. Hay empresas que se dedican a hasta lo más mínimo, hasta lo más difícil, desde saber calcular mediciones muy exactas sobre algunas herramientas, el área de talleres, especialistas, creaciones de piezas, hasta las empresas de mantenimiento. Hoy en día, los que hacen la limpieza son empresas que contratan, mismas empresas para hacer estos servicios, porque no puede ir cualquier persona a hacer limpieza en un lugar. Tiene que ser, hay certificaciones donde a las empresas químicas o petroleras les exigen que sea una empresa especializada y obviamente profesional en el área. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si yo contrato a una persona que me haga limpieza, que es una persona que no tiene ningún estudio o ningún respaldo de alguna institución? ¿Qué va a pasar que el día de mañana esta persona se enferme? Porque puede pasar, y suele pasar, cuando te expones muchos a estas áreas, suele pasar que pues obviamente puede haber a una explosión, obviamente un químico muy fuerte, que los que trabajan allá están acostumbrados, pero los que no.
que nada más llegan de vez en cuando o algo así, pues genera un conflicto, ¿no? Entonces las empresas pues les exigen que tengan trabajadores que estén todos sus normas en reglas, tema de tener doctores, etcétera, ¿no? Tener todas las facilidades que si llega a pasar algo con dicho trabajo pueda poder hacerse atendido, ¿no? Muy bien. Trayectorias en el espacio tridimensional. En una trayectoria en el espacio tridimensional es un conjunto de puntos que siguen un objeto al moverse en el espacio. Estas trayectorias pueden representarse mediante ecuaciones paramétricas, donde cada coordenada x, y, z depende de un mismo parámetro. El análisis de trayectorias permite describir movimientos reales, como el desplazamiento de particulares, vehículos o mecanismos. En matemáticas, este análisis es fundamental para comprender el comportamiento de curvas espaciales. Muy bien, vamos ya terminando. Ya estamos entrando en curvas. Vamos a ver ahorita una curva tridimensional. En el espacio tridimensional estas no están contenidas en un solo plano. Pueden adoptarse de formas complejas como elipses, espirales y trayectorias irregulares. Estas curvas se describen comúnmente mediante funciones vectoriales o ecuaciones paramétricas. Como me hubiera, chicos, gustado que esta información me la habían compartido hace no sé, hace 7 años que estuve laborando en una empresa, porque no entendía por qué en la parte del estudio tridimensional habían muchas formas. No sabía que existían las elipses, espirales. Y entonces bueno, yo les comentaba que todas estas se hacen todos estos planos se hacen en un programa digital. Este programa digital se hace para dar una parte más eficaz sobre los cálculos necesarios sobre cualquier área que se esté estudiando. Entonces, el sistema te marcaba muchas curvaturas donde uno decía, caray, esos son diferentes. Uno se acostumbra a curvas normales, donde las curvas tienen dos formas, crecientes o decrecientes. Entonces ya se hace un cálculo un poquito más exacto. Pero cuando hablamos de elipses espirales o trayectorias irregulares, podemos decir que ya implica cálculos diferentes, variables, donde créanme que es muy complejo si no conoces cómo es el comportamiento de una elipse o espiral o trayectoria irregular. ¿Por qué? Porque estos comportamientos de estas formas son diferentes a una curva. Sabemos que una curva, ¿qué pasa? Sube y baja. No, las elipses a veces se mantienen. Si suben a una especificación numérica, tiende a subir, pero tiene su límite también a cuánto subir, la espiral también, etcétera, ¿no? Esta parte, chicos, créanme que sí es fundamental que nosotros entendamos y lo veamos de esta forma, porque sí es necesario para el estudio más adelante, ¿no? El estudio de estas curvas permite analizar propiedades como la dirección, la forma, el recorrido en el espacio. Este tipo de análisis es clave en áreas como la ingeniería mecánica, robótica y física aplicada. Nosotros fue en la parte de ingeniería mecánica cuando hacíamos un estudio de campos de un pozo petrolero, cuando en ese pozo había filtración de crudo en un área ambiental. Entonces, a veces contratan a los ingenieros civiles o en su caso, ingenieros químicos para detectar a dónde está y cómo se puede solucionar. En lo que les decía, en el campo a veces te dicen muchas cosas que no son reales y tienes que saberlo específica y por eso lo coloco de este lado porque es algo que de forma personal me pasó en el área laboral, chicos. Muy bien, y vamos a terminar sobre la importancia del análisis tridimensional. ¿Qué dice? El análisis de trayectorias y curvas en espacios tridimensionales es fundamental para comprender y modelar el comportamiento de objetos que se mueven en el espacio real. A diferencia del análisis bidimensional, el estudio en 3 dimensiones permite representar con mayor precisión movimientos complejos considerando dirección, altura, profundidad y cambios en el tiempo. Chicos, les comparto una situación breve. Eh, Cuando estábamos en nuestras prácticas, nos decía un chico que estudió en el TEC de Monterrey, no, que tenemos que ser bidimensionales, estos cálculos, shalá, shalá, y ya habíamos tenido el acercamiento sobre el especialista, dijo, no, tiene que ser tridimensional. Entonces el miedo del chico de TEC de Monterrey se enojaba, ¿por qué? Porque no, sí se puede, shalá. Chiste que, pues obviamente, al final fue tridimensional. ¿Por qué? Porque pues, si te dicen ingeniero es por algo, ¿no? Ellos conocen el área y saben por qué y que se podía así bidimensional, pero no era tan exacto el cálculo, ¿eh? Era más de una forma más aleatoria o empírica, ¿no?
En este tipo de análisis ampliamente utilizado en áreas como la ingeniería física y robótica en el diseño industrial, ya que facilita la simulación de movimientos y optimización de recorridos y la predicción de trayectorias. Además, contribuye al desarrollo de soluciones más eficientes y seguras en el sistema mecánicos, estructuras y procesos tecnológicos, permitiendo una mejor toma de decisión basada en modelos matemáticos realistas. Y sí, el ejemplo que les dije hace un momento, o la situación, sí, nos tocó una vergüenza porque le hicimos caso al chico y no era cierto, ¿no? Si te dicen el ingeniero o el especialista, hay que hacerlo en un área, tenemos que seguir las indicaciones. A veces esa parte nos tocó jugar de una manera inadecuada. Bueno, chicos, hasta aquí la cápsula de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.